Invenire historiam, intrate in mysterio, ergo nox historia et mysterio. Descubre la historia, entra en el misterio. A continuación, Noche de Historia y Misterio. Feliz quien ha atravesado los misterios, pues conoce la fuente y el fin de la vida, la historia oficial y la historia proscrita. Noche de Historia y Misterio, dirigido y presentado por Javier Ballesteros. misterioso drama que verán ustedes está tomado de la vida real. Pueden creerlo o no, pero las personas que lo vivieron lo confirman, lo creen. Ellos dieron ese paso al más allá. ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? ¿O alguna vez caminaron en una calle desconocida sabiendo lo que encontrarían a la vuelta de la esquina? ¿Sí? Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido y están listos para lo que van a presenciar en un minuto. Se acerca una guerra. No sé cuándo ni quién luchará, pero se acerca. Noche de Historia y Misterio, con Javier Ballesteros.
La música de fondo es una maravilla, la serie más. Escuchamos la banda sonora de la serie Paradise, una serie post-apocalíptica tras un bombardeo general mundial, o eso es lo que creemos. Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo Noche de Historia y Misterio. Programa 617. La noche sigue la estela de los expedientes. Cambiamos los expedientes místicos de la semana pasada por los expedientes bélicos. Hoy, archivo número 3 de la guerra innecesaria. Y cuando decimos guerra innecesaria, no nos referimos a la cita de Winston Churchill. Nos referimos a cualquier guerra. Todas las guerras son innecesarias. Me gusta hacer siempre, antes de cada archivo, una introducción. La guerra no son solo batallas, actos heroicos o cobardes, muertes, personajes como Audie Murphy, el soldado más condecorado de los Estados Unidos. Eleazar Basna, espía, Cicerón. Simón Wiesenthal, ya sabéis, casa nazi. Y por último, la Operación Cadáver en las costas de España. Esos son los personajes. Luego también tendremos un par de relatos de las 100 más famosas novelas. Y decíamos que la guerra no son estas cosas. La guerra es algo más. La guerra influye en todo. Influye en el progreso, influye en el estado vencedor o vencido, influye en la naturaleza, influye también en el arte, ¿por qué no? Y sobre el arte y la guerra va a tratar esta pequeña introducción que les voy a leer como antesala al archivo bélico. Muy interesante. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Cuando cayó Alemania, sus líderes trataron de ocultar 7.500 millones de dólares en oro e invaluables obras de arte robadas, aunque nunca se recuperó la mayor parte del botín, aunque sorprendentemente una parte fue hallada en 1990 en un pequeño pueblo de Texas. No solo los alemanes aprovecharon las oportunidades brindadas por la dispersión de oro, dinero y arte. El general Patton, que fue muy escrupuloso con el asunto del tesoro nazi y que afirmaba «no quiero que se diga que ese desgraciado de Patton robó algo», se horrorizó ante la agilidad de manos de muchos soldados estadounidenses. Se sabe de unos 300 casos de valiosas obras de arte que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos de América. Los culpables fueron enjuiciados por hurtar propiedad robada y fueron encarcelados o fueron degradados de forma humillante. Luego, en 1990, el mundo se conmovió al saber que tesoros artísticos alemanes, incluyendo algunas importantísimas e invaluables obras de arte medieval, estaban en venta. Las ofrecían los herederos de un desconocido veterano que vivía en una pequeña granja en Texas. También se conoce el caso de Joe T. Meador, un almacenero y floricultor aficionado que hasta su muerte, en 1980, mantuvo en su poder, envuelto en una frazada, un invaluable manuscrito del siglo IX de los 4 evangelios. Lo mostraba con frecuencia a sus amigos y parientes en su casa de Whitehall, 100 kilómetros al norte de Dallas. Encuadernado en oro y plata, el manuscrito de 1100 años provenía de una iglesia alemana. Fue vendido en Suiza en $3 millones por concepto de honorarios por hallazgo. Otros los consideraron rescate. Es un tesoro nacional, comentó el secretario general de la Fundación Cultural de los Estados de Alemania, con un valor estimado en $30 millones. El manuscrito es 600 años más antiguo que la Biblia de Gutenberg. Fue escrito en oro para la corte imperial y donado a un claustro a fines del siglo X, tal vez por el emperador Otto III y su hermana Adelaida, abadesa del convento. Pero la colección de Meador también incluía un manuscrito de 1513 con ornatos de oro y plata y un relicario decorado con oro, plata y gemas. Otros relicarios tenían forma de corazón o de plato, pero el más valioso era un frasco de cristal de roca
con la forma de la cabeza de un obispo, que se pensaba contenía el rizo de la Virgen María. También había crucifijos de oro y plata, un peine del siglo XII de Enrique I y otros objetos de gran significado histórico y religioso. Estos tesoros fueron tomados originalmente de la iglesia de Kellinburg y se ocultaron en una mina durante el avance de las fuerzas aliadas a fines de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1945, según los registros del Ejército de Estados Unidos, los oficiales que inventariaron el tesoro reportaron todas las piezas intactas y presentes, pero unos días después se descubrió que varios objetos artísticos habían desaparecido. Se inició una investigación y se archivaron reportes durante los 3 años siguientes, pero nunca se obtuvieron pistas. Cuando Alemania se dividió en 1949, se prohibió que el sector del este tuviera contacto con occidentales, por lo que la Iglesia no pudo rastrear ahí el robo. Es probable que Midor, entonces teniente del ejército, enviara los objetos a Estados Unidos, llevando a cabo uno de los robos de arte más grandes del siglo XX. Midor era un maestro del arte frustrado, obligado por circunstancias personales a trabajar en la tienda de su familia. En una ocasión confesó que se sentía dividido entre el sentimiento de culpa y el disfrute de la belleza de su colección. A la muerte de Midor, sus herederos ofrecieron al mercado los objetos de Kellinburg y la Agencia Impositiva y Penales de Estados Unidos iniciaron una investigación. Luego de meses de maniobras legales, los herederos acordaron ceder la colección a cambio de $2,75 millones, un millón más que el anticipo que recibieron por el manuscrito de los Evangelios. Aunque Alemania afirmó que el caso se había resuelto amigablemente, muchos criticaron el acuerdo. De esta manera, entre el trajín de la derrota alemana, la codicia de muchos de los integrantes militares de los diferentes países y la enorme confusión general de aquellos años de posguerra, mucha de la riqueza nazi se perdió y dispersó alrededor del mundo. Con el paso del tiempo, seguramente aparecerán nuevas noticias relacionadas con aquel tesoro y nuevos hallazgos artísticos y secretos de guerra se ventilarán para asombro del mundo entero. Si todo sale bien, queridos amigos, en 2 semanas tenemos de nuevo la tertulia. Una tertulia que tratará sobre esto, sobre reliquias, formas consagradas, falsas o verdaderas, alrededor de todo este mundo que es el mundo de los milagros. Muy interesante. Estarán todos nuestros compañeros de las tertulias. Esperemos que sí. Como siempre decimos, esto hay que tomarlo con cautela. Bueno, ¿les ha parecido interesante? A mí me ha parecido muy interesante esta primera introducción para la noche. Antes que nada, me van a permitir que salude a nuestra compañera Aurora. Buenas noches, Aurora. Hola, buenas noches a todos. Y ahora sí, empieza Aurora, por cierto, el archivo tercero de los expedientes bélicos. Por supuesto, la guerra innecesaria. Archivo número 3.
El sitio web Audie L. Murphy Memorial está dedicado a la preservación, la memoria, el honor y la historia del difunto Audie L. Murphy, el soldado de combate más condecorado de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial y una famosa estrella de cine. El sitio web está patrocinado por Audie Murphy Research Foundation, una organización sin fines de lucro. Audie Murphy nació el 20 de junio de 1924 como el séptimo de 12 hermanos en una familia de aparceros pobres de Texas. Su padre los abandonó pronto, lo que agravó la situación y los obligó a valerse por sí mismos. 7 meses más tarde murió la madre. Los hermanos más pequeños fueron enviados a un orfanato y Murphy comenzó a ganarse la vida. Cuando el país entró en guerra, trató de alistarse en el cuerpo de marines, pero al no llegar a 1,70 metros de altura, fue rechazado. Entonces lo intentó en el ejército, donde consiguió ingresar el 30 de junio de 1942. En febrero de 1943, Murphy fue destinado a la Compañía B del 15 Regimiento de la Tercera División de Infantería, afincada en el norte de África. De ahí pasaría a Sicilia y al sur de Francia. Por sus acciones en combate, fue ascendido por méritos de guerra a segundo teniente, cuando su unidad llegó a Alemania en enero de 1945. Murphy había conseguido casi todas las medallas de combate otorgadas por Estados Unidos y varias condecoraciones de otros países. Además, el 26 de enero de 1945 le fue concedida la máxima condecoración, la Medalla de Honor. Aunque Murphy había resultado herido en combate el día 25, asumió el mando de la Compañía B después de que ésta se hubiese quedado sin oficiales en las operaciones llevadas a cabo en la región de la Bolsa de Colmar. Ordenó a sus hombres que resistiesen en sus posiciones y esperasen refuerzos. 2 cazacarros les prestaban apoyos. Unas horas más tarde, 6 carros de combate Tiger, con al menos 200 soldados de infantería, se dirigieron hacia la posición de Murphy y sus hombres. Mientras estos se preparaban para la lucha inminente, uno de los cazacarros hizo una mala maniobra mientras buscaba un emplazamiento y cayó en una zanja. Murphy contactó por teléfono con un batallón de artillería que estaba en las inmediaciones para solicitar fuego de supresión frente a su posición. Los carros de combate alemanes abrieron fuego inmediatamente sobre el cazacarros restante y lo dejaron fuera de combate. Las tropas alemanas seguían avanzando mientras Murphy facilitaba por teléfono las correcciones pertinentes a la artillería. Viendo que sus hombres estaban en peligro, ordenó rápidamente a su sargento que los replegase más al interior del bosque y buscase una posición más segura. Mientras sus hombres se retiraban, Murphy continuó dirigiendo el fuego de artillería contra los alemanes que se hallaban ya a menos de 200 metros. Tras agotar la munición de su carabina, Murphy salió corriendo hacia el cazacarros alcanzado, que estallaba en llamas, y comenzó a disparar con la ametralladora del calibre 50 montada en la torreta. Continuó dirigiendo el fuego de artillería desde su nueva posición hasta que finalmente solicitó que se disparase sobre su propia posición. Cuando los proyectiles comenzaron a caer cerca, se retiró en la dirección de sus hombres. A pocos metros de distancia, lo derribó una terrible explosión. Había estallado el cazacarros desde el que había estado disparando. Por sus acciones ante una fuerza blindada y de infantería que superaba ampliamente el número de su unidad, Audie Murphy fue condecorado con la Medalla de Honor el 2 de junio de 1945 en una ceremonia en las inmediaciones de Salzburgo. Para entonces, Murphy era el soldado más condecorado del ejército de Estados Unidos, pese a no tener todavía edad para votar. De su pecho colgaban la Medalla de Honor, la Cruz del Servicio Distinguido, 2 estrellas de plata,
la Legión del Mérito, 3 corazones púrpura y 2 estrellas de bronce, además de las respectivas medallas de campaña, citaciones a la unidad y condecoraciones extranjeras de países en los que combatió. Murphy se hizo muy popular en Estados Unidos y acabó haciéndose actor en Hollywood. Filmó una docena de películas, incluida la suya autobiográfica To Hell and Back. Posteriormente, su fama entró en declive. Fracasó en varios negocios que emprendió y se agudizó su síndrome de estrés postraumático. Trágicamente, Audie Murphy murió en un accidente de avión en 1971. En el momento de la muerte de Audie Murphy, un Estados Unidos atribulado parecía desinteresado. Cuando se descubrió el cuerpo de Audie Murphy, su increíble vida recibió un total combinado de 1 minuto y 30 segundos de cobertura por parte de las principales cadenas de noticias de televisión, ABC, CBS y NBC. A lo largo de los años, el interés de los medios en Audie Murphy ha disminuido cada vez más hasta el punto de que solo se puede publicar una mención local anual de una celebración que conmemora la vida del héroe. Lamentablemente, la era de las computadoras puede haber acelerado la disminución del interés por Audie Murphy. Los periódicos confiables y otras fuentes de noticia han fallado rápidamente a un ritmo alarmante. La programación de noticias de televisión se ha preocupado más por los índices de audiencia que por los hechos. Los tabloides de los supermercados, un elemento básico para muchos consumidores, se centran en crear noticias en lugar de informarlas. Los libros digitales y los sitios web de Internet se autoeditan sin mucho esfuerzo o investigación, documentación, citas o veracidad. Según dice su propia página y a la cual le hacemos homenaje desde nuestro programa, es nuestro deseo que este sitio web se convierta en una colección de recursos precisos y auténticos de los que los niños puedan aprender. Esperamos que los adultos vuelvan a familiarizarse con una parte importante de su pasado. Buscamos documentar a un gran héroe estadounidense antes de que sea olvidado. Al hacerlo, esperamos que los visitantes reflexionen sobre todos aquellos que han luchado, sacrificado y muerto, pasado y presente, por nuestra libertad. Increíble, pero tristemente cierto. Cierto como la guerra innecesaria. No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería delirar y arder cuando se acaba el día. Rabia, rabia contra la luz que se esconde. Aunque el sabio cerca del fin a la tiniebla no haga reproche, dado que a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entra dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia contra la luz que se esconde. Noche de historia y misterio. Durante los juicios de Nuremberg se pudo poner en claro diversos temas hasta ese momento secreto o simplemente desconocido para ambos bandos. Turquía, Ankara, 1943. Lugar habitual de espías. El servicio secreto nazi recibe la visita de un hombre con la única y firme propuesta de negociar cierta información. El precio, 5.000 libras esterlinas por cada información relevante. En 48 horas, el embajador alemán en Turquía da el visto bueno. Serían 4 documentos a 5.000 libras cada uno. En total, se suponen que podrían ser 52 documentos. El nombre del vendedor de secretos podría ser, entre otros, Eliezer Basna,
y trabajaba como mayordomo en la embajada británica. El intercambio empezó a funcionar. El embajador alemán se hizo con 20.000 libras de fondos reservados traídos expresamente desde Berlín, y el espía, o más bien comerciante ambicioso, empezó a suministrar documentos y rollos fotográficos. Entre la información dada por Eliesa se encontraba la lista de todos los agentes británicos en Turquía, diferentes reuniones con fecha y localizaciones de las potencias aliadas e incluso una detallada relación de envíos armamentísticos norteamericanos. La relación comercial siguió entre Cicerón, que será su nuevo nombre en clave, y Alemania. Pero los británicos empezaban a sospechar. La relación del ministro de Exteriores turco con los nazis no era buena, y él fue el primero en dar la voz de alarma. Si estaban sacando información del interior de la embajada, debería de ser alguien de confianza. Después se pudo saber que el espía sacaba la documentación gracias a una copia que había podido realizar de la llave de la caja fuerte del gobernador, el cual tomaba grandes cantidades de somníferos para descansar durante la noche. El final de la historia es curioso y, por supuesto, como buen argumento de juegos de espía, debería de ser otro el que se encargaría de descubrir a Cicerón. Hay dos versiones. Una dice que se estrechó tanto el círculo de vigilancia hacia el suministrador que le fue casi imposible seguir sacando información y que él mismo, alertado, pidió el finiquito y se marchó del peligro. La otra es que una simple secretaria de la embajada nazi logró descubrirlo. En realidad, la secretaria era otra espía doble al servicio norteamericano y misteriosamente, después de ser descubierto, se le dejó ir al espía. La historia pudo ser un doble juego de todos los bandos o un verdadero espía al servicio de los nazis que los británicos pagaron con su incapacidad y ridículo. El final de Cicerón bien pudo ser Sudamérica, aunque volvió a aparecer pasados los años para dar a conocer su historia, y no pudo ser más desgraciada. Después de arriesgarse y jugar con la muerte y los nazis, gastó el dinero rápidamente en Estambul y alrededores, y malvivió hasta conseguir sacar tajada vendiendo su propia historia a editores y periodistas. ¡Era una maldita orden! ¡La ofensiva de Steiner era una orden! ¿Cómo se atreven a desautorizar y contravenir mis órdenes? Es lo último que sé. El ejército me ha engañado. Todos me han engañado, hasta las SS. El generalato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables. Mi Führer, esos hombres han derramado su sangre. Es lo que son, unos cobardes, unos traidores. Mi Führer, lo que dice es indignante. El generalato es la vergüenza del pueblo alemán. Carecen de honor. Se hacen llamar generales porque han estado en academias militares y solo han aprendido a atarse los cordones de los zapatos. Durante años el ejército ha mandado al traste mis iniciativas. Me han puesto todas las trabas imaginables para que fracasara. No sé cómo he podido soportarlo. Debería haber matado a todos los altos oficiales como hizo Stalin. Yo nunca pisé una academia. Y aún así yo solo me las ingenié para conquistar toda Europa. Traidores, no han dejado de traicionarme y de engañarme desde que empezó todo. Han cometido una gran traición contra el pueblo alemán, pero van a pagarlo caro, van a pagarlo con su sangre, se ahogarán en su propia sangre. Mis órdenes han caído en oídos sordos. Es imposible. No se puede gobernar en estas circunstancias. Se acabó. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio.
Simon Wiesenthal denunció, persiguió y consiguió llevar ante la justicia a más de 1.100 criminales de guerra. El conocido cazanazis, superviviente de 12 campos de concentración y exterminio nazis y liberado por tropas norteamericanas en el campo de Mauthausen, consiguió a lo largo de su vida llevar ante la justicia a más de 1.100 criminales de guerra y contra la humanidad del nazismo en todo el mundo. Entre los nazis más conocidos, cuya captura se debe a las investigaciones de Wiesenthal, figuran el organizador del Holocausto, Adolf Eichmann, secuestrado en Argentina por el Mossad y luego juzgado y ejecutado en Israel, o el oficial SS Karl Silberbauer, responsable de la deportación y muerte de la niña judía Anna Frank. En 1954, Wiesenthal consiguió localizar en Buenos Aires al destacado criminal nazi Eichmann e informó de ello al Centro de Investigación del Holocausto, Yad Vashem, en Israel, cuyas autoridades eran inicialmente muy escépticas al respecto, pero finalmente el prófugo fue capturado. Adolf Eichmann, el hombre que planificó la deportación y muerte en masa de millones de judíos en Europa, fue detenido en 1960 en la capital argentina, trasladado clandestinamente a Israel y finalmente sentenciado a muerte en 1961 tras la celebración de un juicio transmitido por televisión. Ese mismo año, Wiesenthal reabrió su centro de documentación con el apoyo de donaciones de todo el mundo. Otros criminales prófugos corrieron la misma suerte. El austriaco Franz Stank, temido comandante del campo de la muerte de Treblinka, capturado en 1967 en Brasil, y el alemán Josef Schwamberger, comandante del gueto de Pleasantville, detenido en 1987 en Argentina. En 1977 se fundó la Universidad Yeshiva de Los Ángeles, Estados Unidos, el Simon Wiesenthal Holocaust Center, que en la actualidad tiene más de 400.000 miembros y sedes en Toronto, Buenos Aires, Jerusalén y París. Más adelante, en 1979, la Oficina Especial de Investigación de Estados Unidos, OIS, compartió con Wiesenthal información sobre personas sospechosas de haber participado en el genocidio. En 1989, causó conmoción la declaración de la OIS según la cual el presidente austriaco y el exsecretario general de la ONU, Kurt Waldheim, había colaborado con los nazis durante la guerra. Wiesenthal reaccionó de acuerdo a sus principios y estableció que el presidente austriaco siempre estuvo enterado de las actividades de los criminales nazis, pero que no se le podía probar su directa participación en sus crímenes. Tras 58 años de trabajo, Wiesenthal anunció en abril de 2003 su retirada de la vida activa con las siguientes palabras: «A los asesinos de masas que he perseguido, los he encontrado y los he sobrevivido a todos. Si hubiese algún criminal todavía no descubierto, este sería demasiado viejo para llevarle a los tribunales», dijo, con lo que dio la labor de su vida por terminada. Uno de los grandes problemas que tuvo Wiesenthal, según dijo, fue explicar a la opinión pública los crímenes de los nazis, puesto que sigue habiendo numerosas asociaciones y grupos que niegan la existencia del Holocausto. Wiesenthal desapareció paulatinamente de la vida pública en la capital austríaca. Ni siquiera tras la muerte de su mujer Zila, que falleció el 10 de noviembre de 2003 a los 95 años tras estar casada con Simon durante 60 años, salió de su apartamento en el centro de Viena para presenciar su entierro. Wiesenthal, que vivió una vida digna de ser llevada a la pantalla, nació el 31 de diciembre de 1908 en Budkazak, en la región de Galicia, que entonces pertenecía a la monarquía de los Habsburgo y que en la actualidad forma parte de Ucrania. Estudió y se instaló como arquitecto en Praga en 1932 y ejerció su profesión hasta 1941, cuando durante la ocupación alemana de Checoslovaquia
fue detenido. Durante su permanencia en los campos de la muerte durante algo más de 4 años, Wiesenthal consiguió tomar nota de los nombres de cada uno de los criminales nazis que participaban en el genocidio y una vez liberado por las tropas de Estados Unidos, se dedicó exclusivamente a buscarlos. Durante su encierro, intentó suicidarse cortándose las muñecas, para evitar la tortura. Unos 89 miembros de su propia familia fueron asesinados por los nazis. Wiesenthal, austriaco de origen judío, falleció mientras dormía en su casa de Viena, Austria, según informó el rabino Marvin Hier del Centro Simon Wiesenthal en Los Ángeles. Creo que será recordado como la conciencia del Holocausto. En cierto modo, se convirtió en el representante permanente de las víctimas del Holocausto, determinado a llevar a los autores del mayor crimen ante la justicia, declaró Hier. Simon Wiesenthal falleció el martes 20 de septiembre de 2005 a los 96 años de edad, tras pasar las últimas décadas de su vida luchando contra el antisemitismo y los prejuicios. Antes de pasar al siguiente informe, nos gustaría recordar una parte de los otros expedientes, los místicos. En el archivo 3 hablábamos de la muerte del padre Kolbe por un tal Karl Fritsch. Pues bien, brevemente, esta es su enigmática historia. Karl Fritsch, 10 de julio de 1903, 2 de mayo de 1945, fue un oficial alemán de la SS que sirvió como adjunto y comandante interino en el campo de concentración de Auschwitz de 1940 a 1941. Es más conocido como el oficial responsable de la muerte del sacerdote Maximilian Kolbe y, según Rudolf Höss, el primero en sugerir usar el gas venenoso Zyklon B y experimentar con cámaras de gas con el propósito del asesinato en masa en Auschwitz. Fritsch sirvió en varios campos de concentración nazis hasta 1944, cuando se vio implicado en un escándalo de corrupción y fue destituido de su cargo. Fritsch fue enviado al frente y se cree que murió en la batalla de Berlín el 2 de mayo de 1945, pero esto no está confirmado y se desconoce su destino. Para 1944, Fritsch había sido arrestado como parte de una investigación interna de la SS sobre corrupción entre los líderes de varios campos de concentración nazis. Un tribunal de las SS lo acusó de asesinato y, como castigo, fue transferido al frente del SS Panzergrenadier Erzbataillon 18. Se cree comúnmente que Fritsch murió en combate en Batalla de Berlín el 2 de mayo de 1945, una semana antes de la rendición alemana, pero su destino final se desconocía durante mucho tiempo. Fuentes soviéticas afirmaron que el M-16 capturó a Fritsch en Noruega y en sus memorias de 2007, For He is a Englishman Memories of a Prussian Nobleman, el capitán Charles Arnold Baker registró que como oficial del MI6 en Oslo, arrestó a Fritsch. Detuvimos, por ejemplo, al subcomandante de Auschwitz, un hombrecillo llamado Fritsch, a quien, naturalmente, pusimos bajo la custodia de un guardia judío, con instrucciones estrictas de no hacerle daño, por supuesto. El 4 de mayo de 2015, el periodista neerlandés Will Duck publicó un artículo sobre su investigación de la desaparición de Fritsch. En él cita un informe de 1966 de la Oficina Central de las Administraciones de Justicia del Estado para la investigación de crímenes nacionalsocialistas, en el que la residente de Berlín, Gertrud Berendes, afirma que Fritsch se había disparado el 2 de mayo de 1945 en el sótano de una casa en Sachsenstraße 42 en Berlín. Mencionó que su padre y un vecino habían enterrado a Fritsch en el Preubenpark y que ella había enviado sus pertenencias personales a su esposa. En otro informe de Fritsch afirma
que no tenía motivos para dudar de la muerte de su marido y que había recibido su anillo de bodas y cartas personales. Sin embargo, el libro de Duc de Beul, en el de Heilig Onfirch, que debía lanzarse primero a finales de 2015 y luego en 2016 en la editorial Prometheus, se pospuso indefinidamente y desde entonces ha sido eliminado de la lista de próximos libros de la editorial. Esto podría salir bien. Tiene que hacerlo. Es una orden directa del mismísimo Führer. Es usted oficial alemán. Hizo el mismo juramento que yo. No tiene elección. Claro que sí. He de morir aquí. Y aquí me quedaré. ¿Olvida, Rad, que pesa sobre mí una sentencia de muerte? Oficialmente deshonrado. Ya lo ve. No conservo mi rango, solo mi autoridad. Yo le ofrezco la oportunidad de recuperar su rango y quedar completamente exonerado. Usted y sus hombres. Mis hombres no necesitan eso. Usted dijo que podía hacerse. Es posible. De todos los dirigentes del mundo, Churchill es seguramente el menos protegido. A diferencia del Führer. Steiner, su deseo de fastidiar al Führer es más importante que la vida de sus hombres. Hace unos meses eran 31. ¿Cuántos quedan? 16. Les debe esta última oportunidad de vivir. O de morir en Inglaterra. Se lo consultaré a mis hombres. Tienen derecho a opinar. Por ahora solo deben saber su destino. Revelarles el blanco específico sería ir demasiado lejos. Se lo propondré a mis hombres. Steiner, puede que con eso no se gane la guerra, pero les hará pensar en una paz negociada. ¿Una paz negociada? También eso. Pienso decírselo a mis hombres. Dios bendiga a todos. Quiero una copa de lo más fuerte. Gestapo. ¿Así es como la Gestapo va vestida en Berlín actualmente? ¿Gestapo? Tenga. Hace años que no me chupo el dedo. ¿Es tan amable de hacerlo usted por mí? No oye. Robert, respecto a su señor Devlin. Ha demostrado ser un hombre de considerables recursos y estudia. Sáqueme de una duda, señor Devlin. ¿Por qué se ha unido a la operación? ¿No lo adivina? Soy el último de los grandes aventureros. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. La guerra del Vietnam fue uno de los conflictos más largos y sangrientos que el mundo ha conocido desde 1945. Esta fue la primera guerra en ser ofrecida en directo vía televisión. Anteriormente, la imagen que ve el mundo de los conflictos más internacionales es borrosa y fragmentada por diversas razones. Algunos soldados y políticos argumentaron que los efectos de esta nueva situación fueron desastrosos para la causa americana. ¿Qué duda cabe? Las heridas y miserias infligidas tanto a combatientes como a no combatientes en Vietnam no fueron distintas a los sufrimientos inseparables a todas las guerras. La causa americana se resintió y la disolución llegó a todo el país. La simple verdad es que los norvietnamitas vencieron en su larga lucha porque 1 millar de campos desde la zona desmilitarizada en el norte al delta del Mekong en el sur se enfrentaron y finalmente doblegaron la voluntad de los americanos y de sus clientes survietnamitas. El poder colonial francés fracasó en los años 50. Luego los norteamericanos perdieron una guerra de estilo occidental contra un ejército de campesinos asiáticos, contra guerrillas equipadas con armamento ligero,
los carros blindados, la artillería y el poder aéreo solo tienen un valor limitado. El enfrentamiento en junglas desconocidas, la movilidad sobre el terreno y la oposición de un pueblo motivado como los de enemigos comunistas fueron la clave. Los norteamericanos triunfaron en la mayoría de las acciones importantes que libraron, pero las pérdidas que sufrieron y su incapacidad para conseguir una victoria definitiva y decisiva sobre el enemigo les hizo al final retirarse de la guerra, dejando que el régimen de Saigón sufriera la derrota definitiva en la última campaña de la primavera de 1975. Primero los franceses y luego los norteamericanos fracasaron en esta, que no era su guerra. Jean-Baptiste Ngo Dien nació en una acomodada familia católica en Annan en 1901. Su compromiso político le llevó a ser nombrado ministro de Justicia bajo los franceses en 1933, pero su creciente nacionalismo forzó pronto su cese. Después se le ofrecería de nuevo el cargo para los franceses y curiosamente también por el Viet Minh, los cuales rehusó. Viajaría a Estados Unidos y a Bélgica, donde residiría en un monasterio benedictino. En los últimos días del gobierno francés, regresó a su país para ocupar el cargo de primer ministro. Como primer ministro y como presidente después, Dien es parte responsable de la escalada del conflicto con los comunistas. Su política, que culminó en las campañas contra los budistas en el verano del 63, provocó su aislamiento, mientras su claro favoritismo hacia su propia familia dio a su régimen un aura de corrupción nepotista. Cuando en 1963 sus generales llevaron a cabo un golpe de Estado, él, junto a su hermano, huyó al distrito chino de Saigón. Perseguido por los rebeldes, los dos hombres fueron capturados el 2 de noviembre y a continuación asesinados. Las fotografías de sus cadáveres impresionaron a la administración Kennedy, que no esperaba tal violencia, pero la desaparición del dictador, que se había convertido en una incomodidad para los Estados Unidos, fue vista en privado como una fuente de esperanza futura. Pocos días después del asesinato del presidente Dien, Kennedy caía víctima de las balas de un asesino en Dallas. Dos actores claves en el tema Vietnam mueren casi seguidos. Lyndon B. Johnson jura como nuevo presidente, mientras en Vietnam del Sur la junta militar dirigida con mano de hierro por el general Van Minh lucha contra las facciones creadas a consecuencia del asesinato del presidente. El Vietcong en el norte se armaba y la junta militar cae por otra que de forma inexplicable sigue gobernada por el general Van Minh, pero de forma más civil. La militar caería sobre el general Nguyen Canh. Vietnam se convirtió en un caos político. La CIA, bajo el nombre en clave del Plan para atacar blancos costeros, Plan Operaciones, a la vez que entrenaba tropas y realizando ataques con fuerzas especiales, daría el pistoletazo de salida para el incidente del Golfo de Tonkin. En el primer incidente, según los norteamericanos, al menos 6 cañoneras norvietnamitas de fabricación rusa abrieron fuego sobre la flota americana, hundiendo estos al menos 2 de ellas. En el segundo incidente, el destructor Ma-2 detectó en su radar de nuevo el ataque de 4 patrulleras. Luego se validaría que solo fue un error del encargado del sonar. La prensa norteamericana se encargaría de hacer o fabricar todo lo demás. La guerra está próxima a su inicio. En 1964, el Senado de Estados Unidos vota a favor de la resolución del Golfo de Tonkin. 2 meses después, tropas guerrilleras del Vietcong atacan la base norteamericana de Bien Hoa. En 1965 atacan otra base, esta vez la de Peiku, y Johnson ordena acciones de represalia. Comienza el bombardeo continuado de Vietnam del Norte bajo el nombre en clave de Rolling Thunder. No vamos a luchar, sino a liberar al ejército survietnamita para que luche. Es su guerra. Capitán Lee Peterson de los Marines. Fuerzas especiales norteamericanas, conocidas como los Boinas Verdes, desempeñaron un papel único en el conflicto e incluso
El vaquero por antonomasia, John Wayne, se atrevió a meterse en el papel de uno de estos soldados en una película de autopropaganda patriótica y sensiblera. Interpreta a un coronel desplazado en Vietnam que invita a un reportero a informar junto a ellos sobre el terreno. Por cierto, entre actores la acompañan David Janssen, el famoso fugitivo, que moriría con solo 48 años de un ataque cardíaco, o Jim Hutton, que murió con solo 45 años a causa de una hepatocarcinoma, o lo que es lo mismo, un cáncer de hígado. Siguiendo con el conflicto, la primera misión en suelo vietnamita fue la de consejeros, muy típico del ejército norteamericano. Ya en plena guerra, su misión consistió básicamente en contrarrestar los movimientos de subversión, sabotaje e información sobre bases y blancos. Uno de los trabajos de estos soldados consistía en persuadir a las tribus para que se opusieran a los comunistas. A esto se le denominó corazones y mentes. El experimento funcionó e incluso se organizaron fuerzas voluntarias locales. Uno de estos grupos lo denominaron Montagnards y se convirtió en algo más que en simples unidades de guardias para las aldeas. Gracias a estos grupos, los Boinas Verdes adquirieron experiencias en misiones sobre la frondosa y húmeda selva. Las fuerzas especiales se infiltraban acompañados por estos sobre las posiciones enemigas, recopilando información o como fuerza de asalto móvil. Lo cierto es que el final de las fuerzas locales, entrenadas por los Boinas Verdes, no fue muy brillante, pues al abandonar a principios de 1971 los norteamericanos el país, el programa se vino abajo. En el anterior archivo hacemos 2 o 3 campañas en Vietnam de fuerzas especiales. Espero que lo hayan escuchado. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. A lo largo del periodo de intervención norteamericana en Vietnam, hubo una constante presión por parte de Washington por cuantificar la guerra, proporcionando pruebas tangibles de las pérdidas infligidas al enemigo. Un resultado fue la política del conteo de cadáveres basadas en el aparentemente simple procedimiento de contar el número de muertos enemigos después de una escaramuza o batalla. Las estadísticas se transmitían por la cadena de mando. Sobre estas cifras, el mando operativo no creía saber si se estaban venciendo a los comunistas o no. Pero el conteo de cadáveres era más difícil en la práctica. A menudo era imposible identificar los restos del enemigo. Difícil era distinguir entre muertos combatientes y no combatientes, lo que los llevó a la comprensible pero desgraciada tendencia de contar todos los cuerpos vestidos de negro, masculino o femenino, como parte de la infraestructura de Vietcong. Esto llevó a un tal Julian E. Ewell, mayor general, a imponer a su tropa, la 9ª División de Infantería, cuotas que tenían que ser satisfechas si querían recibir informes favorables de su eficacia. Los tiroteos de infantería en Vietnam ocurrían a distancias considerablemente inferiores a 300 metros. En esas circunstancias, el volumen de fuego era más importante que el alcance, y esto se reflejó en el amplio uso de rifles de asalto capaces de ser disparados en posiciones automáticas o semiautomáticas. Aunque se sabe que los comunistas usaban rifles capturados o incluso algunos de fabricación casera, acababan de utilizarlos en el momento que les fue posible utilizando los famosos Kalashnikov AK-47 soviéticos o las copias chinas. Sin embargo, hizo falta la experiencia de Vietnam para impulsar el desarrollo de un rifle de asalto americano preparado para la guerra de la jungla. El elegido fue el Colt M16, basado en el diseño de Eugene Stoner. Adoptado por el ejército norteamericano en el año 1969, sufrió problemas significativos, entre ellos la tendencia a encasquillarse cuando estaba sucio, pero se convirtió en un arma digna de confianza y a menudo devastadora. Mikhail Kalashnikov
fue un ingeniero militar y destacado diseñador de armas de fuego soviético. Combatiente de la Gran Guerra como suboficial de carros, demostró desde su incorporación a filas un gran interés por las armas de fuego. En 1942 empezó a fabricar sus diseños. En 1944, Kalashnikov ya tenía finalizado un fusil de asalto de fuego rápido, pero continuó perfeccionando el diseño mientras el ejército ya lo probaba. En 1947, su diseño final era el AK-47, acrónimo de Automat Kalashnikov, modelo 1947, que fue adoptado como el fusil de asalto estándar del Ejército Rojo en 1949. En reconocimiento de su aportación, fue condecorado con la Orden de Stalin de primera clase. Llegó a ser diseñador general de armas, pero ninguno de sus inventos impactó tanto como el AK-47. En 2006 lanzó una edición limitada de navajas de supervivencia, diseñadas con el mismo espíritu de su fusil: fabricación en serie e indestructibles. El estuche de la navaja tiene la forma del cargador de un AK-47. El 10 de noviembre de 2009, y celebrando su 90 cumpleaños, fue condecorado por el presidente Dmitry Medvedev como Héroe de la Federación Rusa, la distinción más alta posible del país, diciendo: la marca rusa que enorgullece a la nación. El AK-47 es famoso por su seguridad en las condiciones climáticas más adversas, desde el desierto hasta las nieves. Las probabilidades de que el fusil se encasquille son muy bajas en comparación con otros fusiles de asalto, y ni el barro ni la lluvia hacen que el AK-47 sea más propenso a encasquillarse. Es el arma preferida por las guerrillas y fuerzas armadas orientales. La URSS nunca patentó sus derechos de inventor y se dice que Kalashnikov jamás recibió dinero alguno por los 100 millones de sus fusiles que se han vendido en todo el mundo, lo cual no ha sido confirmado oficialmente. Es el arma oficial de los ejércitos de 55 países e incluso figura en los escudos de varios estados, en particular de África, por su contribución a la descolonización, por ejemplo, Mozambique. A diciembre de 2007, el AK-47 era el arma de fuego de mayor producción de la historia, con cerca de 80 millones de unidades manufacturadas. El único inconveniente que tiene esta arma es que, por su mecanismo de acción, emite un sonido muy particular, por lo cual es fácilmente identificable el lugar de donde proviene el ataque. Es el arma preferida por los cárteles de la droga, principalmente los mexicanos, donde se les conoce como cuerno de chivo. Este hombre escribió un año y medio antes de su deceso, a poco de haber cumplido 94 años, una carta, arrepentido de legar al mundo un instrumento tan letal y que tanto dolor había provocado. Kalashnikov dirigió la misiva a Cirilo I, patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, a quien recurrió para aliviar el cargo de su conciencia que le provocaba su invención. Su difusión comenzó en el diario Izvestia, que reprodujo el texto, que no fue manuscrito, sino mecanografiado en una computadora. La BBC, por su parte, tomó algunos fragmentos que son los que ahora compartimos. Mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta sin resolución. Si mi rifle les quitó la vida a personas, ¿podría ser yo, un creyente cristiano y ortodoxo, sea culpable de esas muertes, aun cuando fueran enemigos? Entre más vivo, más esta pregunta se adentra en mi cerebro y más me pregunto por qué el Señor permitió al hombre los deseos diabólicos de la envidia, la codicia y la agresión. Mi meta era crear armamento para la protección de las fronteras de mi patria. No es mi culpa que el Kalashnikov fuera utilizado en muchos sitios con problemas. Creo que la culpa de eso la tienen esos países y no los diseñadores. Con todo, es posible que Cirilo I le otorgara algún tipo de absolución, pues un portavoz del jerarca aseguró que cuando las armas sirven para defender la patria,
la Iglesia Ortodoxa apoya a quienes las crearon. Defender a la causa no deja de ser guerra, quizás más noble, pero guerra. La guerra innecesaria. Noche de historia y misterio. En febrero y marzo de 1973, tras los acuerdos de París, 591 americanos, 26 de ellos civiles, fueron liberados por las autoridades comunistas. Todos ellos habían sido retenidos como prisioneros de guerra. La inmensa mayoría eran aviadores de la USAF, derribados durante la operación Rolling Thunder. Algunos habían sido confinados en condiciones inhumanas, hasta 8 años. Uno de ellos, el teniente Everest Álvarez, de la USN, había sido derribado durante un ataque de represalia de la operación Pierce Arrows sobre Hongay en agosto de 1964. Todos los aviadores americanos que caían en el norte se enfrentaban a problemas inmediatos. En muchos casos, el proceso de eyección del aparato producía heridas físicas. Esto, junto con el trauma de ser súbitamente derribado del cielo y el hecho de que, por ser de piel blanca, no podían esconderse en poblaciones locales, hacían que la evasión fuera extremadamente difícil. Aunque los rescates aéreos eran posibles y ocurrían, la mayoría de los aviadores eran rápidamente recogidos por las autoridades comunistas, en muchos casos después de ser golpeados por airados civiles. El proceso habitual era que un aviador capturado fuese paseado por el pueblo como un mercenario capitalista antes de ser trasladado a la antigua prisión colonial francesa de Joalot, en el centro de Hanoi. Allí era desnudado, cacheado e interrogado. En esta primera etapa les advertían que era imposible escapar. A los pocos días, después de permanecer aislados y desnudos, se les pasaba a otros centros donde seguían con los interrogatorios, a menudo con torturas brutales. Bajo torturas, que incluía atar tan fuertemente a los prisioneros que las articulaciones se dislocaban y la respiración quedaba restringida, muchos americanos escribieron confesiones, expresadas en un lenguaje tan ridículo que nadie se las tomó en serio fuera del bloque comunista. Un prisionero, mostrado ante la prensa en Hanoi, incluso parpadeó la palabra tortura en código Morse para alertar al gobierno americano. Este soldado se llamaba Jeremiah Denton. Jeremiah Denton falleció a los 89 años de edad en el año 2014 en Estados Unidos, donde era considerado un ejemplo de heroísmo y resistencia tras pasar 8 años como prisionero de guerra en Vietnam del Norte. Denton fue uno de los mandos más altos de rango detenido por los norvietnamitas y a su regreso fue promovido a contraalmirante y condecorado con varias medallas militares al valor. Otro preso famoso fue el senador John McCain. Graduado en la Escuela de Aviación Naval, participó en la Guerra de Vietnam, donde fue capturado en 1967. Su bombardero cayó y él se hundió en un lago donde a punto estuvo de morir ahogado. Lo rescataron norvietnamitas que lo mantuvieron preso durante 5 años. Su incapacidad para levantar los brazos por encima de la cabeza da fe de lo que fue aquel periodo de tortura y celdas de aislamiento. McCain pudo haber aprovechado su condición de hijo de comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas en el Pacífico para ser liberado antes que sus compatriotas, pero se negó a recibir privilegio y gestó así una leyenda de héroe que ha explotado al máximo con fines políticos. Ya fallecido. Hay una teoría de la conspiración, bien sabida y antigua, llamada los soldados perdidos en Vietnam. La escuchamos brevemente. La razón por la que tantos prisioneros de guerra fueron abandonados en Vietnam, según la versión aportada en el libro Kiss the Boys Goodbye, obra del matrimonio de escritores formado por William y Monica Stevenson, fue una cláusula
secreta incluida en el Acuerdo de Paz de París, negociada por Kissinger en nombre del presidente Nixon. En esa cláusula se establecían acuerdos de reparación por valor de $4.000 millones que Estados Unidos debía pagar a Vietnam y que fue inmediatamente incumplida. Un argumento que respaldaba esta teoría se hizo público en 1992 con el testimonio de Richard Allen, antiguo consejero de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan, ante el Comité Selecto del Senado en relación al tema de los soldados desaparecidos y a los prisioneros de guerra. El primero es MIA y el segundo POW. Allen reveló que Vietnam había hecho una oferta en 1981 a través de un tercer país para liberar a todos los prisioneros de guerra a cambio de $4.000 millones que Estados Unidos había prometido originalmente. Un supuesto testigo de la discusión de este tema en la Casa Blanca, un agente del Servicio Secreto de Guardia en aquel momento, fue citado sin éxito para que corroborase el testimonio de Allen. Más tarde, cuando Allen se retractó de sus propias palabras, todo el asunto se convirtió nuevamente en una teoría de la conspiración. El Washington Times informó que todo ese tema era una causa perdida y el director de la CIA, William Casey, calificó de chantaje del ofrecimiento de los vietnamitas. El número de prisioneros definido por Allen fue de docenas o centenares, un precio demasiado alto por su libertad que el gobierno americano no estaba dispuesto a pagar. Los comentarios del director Casey indican que la teoría de la conspiración probablemente sea cierta. De todas maneras, como siempre decimos, juzguen ustedes. Y si no, pues siempre nos quedará Chuck Norris. Al igual que pueden juzgar, después de escuchar, la siguiente historia, también encuadrada en el ámbito conspiranoico. Esta teoría se basa en la operación Tailwind, donde la Fuerza Aérea Norteamericana pudo utilizar gas nervioso contra los desertores de su mismo ejército en Laos. ¿Les recuerda la película Apocalypse Now? Miren, según un artículo publicado en 1998 en la revista Time, con la firma de Peter Ardner y April Oliver, la Fuerza Aérea lanzó un gas nervioso conocido como GB sobre no combatientes y desertores del ejército norteamericano en Laos el 11 de septiembre de 1970. Sí, han escuchado bien. La fecha es correcta, 11 de septiembre. El artículo de ambos periodistas está basado en entrevistas con el ex sargento Mike Hagen y el ex teniente Robert Van Buskirk, ambos miembros del Grupo de Observación y Estudio del Ejército Americano, quienes habían sido infiltrados en esa zona junto con 140 miembros de tribus de la montaña. Se descubrió que en el campamento base atacado, un pueblo llamado Shaban, había 20 soldados estadounidenses desertores muertos entre los cadáveres de combatientes del Pathet Lao y el ejército norvietnamita. La presencia de los desertores era conocida antes de la incursión y su muerte era el objetivo principal de la misión, que incluyó el empleo de gas nervioso, aunque no se hizo ningún esfuerzo por identificarlo. El libro de John Plaster, titulado SOG, el secreto de los comandos americanos en Vietnam, describe Tailwind, la operación Tailwind, como de distracción para alejar las fuerzas de Vietnam del Norte de una operación de gran calado que estaba llevando a cabo hombres de la tribu Hamon en el sur de Laos. Una escuadrilla de Sky Rider A-1 lanzaron sobre los vietnamitas bombas de racimo CBU-19 llena de gas lacrimógeno CS, utilizada para controlar los tumultos callejeros y no los botes de gas nervioso citados en el artículo de los dos periodistas. El objetivo del bombardeo era obstaculizar la visión de los guerrilleros antiaéreos vietnamitas. El GB, conocido también como sarin, no es un gas y tampoco ataca al sistema nervioso.
Los ex militares Hagen y Buskin han sido acusados de aportar testimonios inexactos debido a una demanda por incapacidad relacionada con el servicio y a una fantasía maliciosa, respectivamente. ¿Tú crees? Sigue acompañándonos. Noche de historia y misterio. Entre agosto de 1964 y enero de 1973, 2.594.000 soldados fueron destinados a Vietnam del Sur, la gran mayoría en servicios de 365 días. De ese número, quizás el 80% estuvo expuesto a ataques enemigos, aunque solo el 40% participó en escaramuzas en tierra. Los que sobrevivieron fueron devueltos sin ceremonias a la vida civil. Contrariamente a los veteranos de guerras anteriores, no se les ofrecieron cálidas bienvenidas públicas y, en cambio, muchos regresaron para ser acusados de asesinos de niños y se les aconsejó que no llevaran en público sus uniformes o medallas. La mayoría de los veteranos consiguió reintegrarse con éxito a la sociedad, pero para algunos la experiencia de Vietnam y el regreso a casa resultó demasiado duro. Enfrentarse a un país que parecía indiferente a sus sacrificios y sintiéndose culpables de haber sobrevivido mientras sus amigos no lo habían hecho, estos hombres tuvieron dificultades para integrarse en una pauta normal de vida, sufriendo una desproporcionada incidencia de problemas sociales y personales. Los psiquiatras que trataron con este tema bautizaron su estado como desorden de estrés postraumático, PTSD, caracterizado por insomnio, el revivir de experiencias perturbadoras de Vietnam, depresión aguda y una ineludible sensación de que la guerra había sido en vano. El cambio de la actitud pública en los Estados Unidos, manifestado en la dedicación del Vietnam Memorial en Washington, D.C., en noviembre de 1982, ha hecho mucho para aliviar la situación. Más para un significativo número de veteranos, su servicio en Vietnam sigue siendo una pesadilla constante. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. ここまで来たのはあいつら自身。これからの物語を決めるのもあいつらだな。だからもういいだろう。楽な旅ではなかったんだ。あんたたちとの旅よりよほどきつかった。Operación Cadáver, Mayor Martin, el hombre que nunca existió. En el cementerio de la Soledad de Huelva, España, se encuentra enterrado un súbdito inglés que reposa bajo una lápida con el nombre de Mayor William Martin, nacido el 29 de abril de 1943. Nada más lejos de la verdad. El cuerpo que yace en esta fosa es en realidad el de un británico fallecido en Inglaterra de neumonía durante el frío invierno del año 43. Este hombre nunca pudo sospechar que sus restos descansarían bajo el soleado cielo español, y menos que su muerte prestaría un servicio a la patria
que probablemente salvó la vida a millares de jóvenes ingleses y norteamericanos. Cuando a principios del año 43 el mando aliado tiene ya esbozado el plan de asalto a las costas sicilianas, surge la necesidad de elaborar una maniobra de dispersión para confundir al servicio secreto alemán del famoso almirante Canaris. El objetivo era hacer creer a los alemanes que el inminente desembarco tendría lugar en Cerdeña y Grecia. Al frente de esta fabulosa operación de engaño, desarrollada por el Servicio de Inteligencia Naval inglés, estaba Ewing, el auténtico cerebro gris y promotor del proyecto. Los alemanes tenían perfecto conocimiento de los numerosos vuelos realizados por oficiales de enlaces británicos sobre las costas españolas. Todo lo que había que hacer era abandonar el cadáver de un supuesto militar inglés, portador de documentos falsificados, como si procediera de un avión alcanzado por las baterías antiaéreas germanas en el norte de África. Para entonces surgieron uno de los primeros obstáculos de la operación. Un cadáver no respira. Si el cuerpo es depositado en el agua, sus pulmones permanecen vacíos y una simple autopsia desvelaría que el cuerpo estaba muerto antes de caer al mar. Sin embargo, un hombre muerto de pulmonía podría, al tener los pulmones anegados de líquido, presentar un cuadro médico muy similar al de un ahogado real. Finalmente, un informe revela que hay un cadáver con esas características en Inglaterra, un joven de 30 años. Tras contar con el consentimiento de los familiares, a los que no se le ofreció ningún dato de la operación, los restos mortales son depositados en una cámara frigorífica. Llega la fase más delicada del plan, la creación de una personalidad convincente para el mayor Martin, nombre con que se bautizó al cadáver. Había que realizar fotografías para la cartilla de identificación naval, pero a pesar de efectuarle cientos de fotos, el aire muerto, como lo reconocieron los autores del plan, era imposible disimularlo. Finalmente, un miembro del equipo al que todos reconocieron como un auténtico doble de Martin prestó su imagen. En cuanto a las señas de identidad del mayor, se decidió que sería un joven oficial dotado de un especial ingenio para planear desembarcos de tropas, motivo por el cual era enviado al frente africano. También debía ser un poco derrochador. Una carta del Lloyds Bank, introducida entre sus pertenencias con fecha del 14 de abril del 43, le recordaba un descubierto en su cuenta bancaria de casi 80 libras esterlinas. Se le buscó hasta una novia. En su cartera introdujeron 2 cartas con los típicos repliegues de papel leído y una foto dedicada de una joven llamada Pamela. Para que no se estropearan las cartas y documentos, los miembros de la inteligencia decidieron emplear un portafolio unido a una cadena a la muñeca de Martin. Dentro del maletín, además de los documentos, se colocó un ejemplar del libro Operaciones secretas de la guerra, un irónico detalle. En realidad el mayor llevaba 2 cartas, una del segundo jefe de Estado Mayor Imperial y designada como muy confidencial. En ella se daba con detalles todos los pormenores del supuesto desembarco en el lugar del engaño, y la segunda era una especie de carta de agradecimiento por el gran trabajo que se disponía a efectuar. Con la autorización de Churchill y la información al general Eisenhower, se daba paso a la operación. El 19 de abril del 43 se embarca el cuerpo del mayor en una caja metálica de 2 metros con el rótulo de material óptico en el submarino Seraph. Tras 10 días de navegación, llegaron a las costas españolas de Huelva. El día 30, a 1500 metros de la costa, se le coloca un salvavidas al cadáver y se le arroja al mar.
Esa misma mañana, un pescador recoge el cuerpo del agua. En la playa encuentra un bote inflado de la RAF. Inmediatamente da parte a las autoridades militares, quienes lo trasladan a Punta Umbría. Se le efectúa la autopsia y el veredicto es unánime: asfixia por inmersión en el mar, calculándose en 5 los días que llevaría el cuerpo en el mar. El vicecónsul británico Hasseltine se encargó del entierro del náufrago. Se le rindió honores militares. Su imaginaria novia mandó una corona de flores. El día 4 de mayo, una comunicación cursada desde Londres con el epígrafe "Urgentes secretísimos" hacía saber al embajador que el mayor Martin llevaba consigo datos sumamente secretos e importantes. Por su parte, los documentos entregados por el vicealmirante Ramón Agesino Armas, comandante general del Departamento Marítimo de Cádiz, al jefe del Estado Mayor de la Marina, vicealmirante Alfonso Arriaga, no aparecen, y Arriaga contesta con evasivas a la petición formal inglesa de entregar los originales. Según se dijo, había sido el propio Arriaga quien, puesto en contacto con un conocido suyo, el capitán de navío Willem Lenz, agregado naval en Madrid, había facilitado la cartera de Martin a la embajada germana. Allí las cartas fueron abiertas cuidadosamente y se copiaron los documentos. Tras ser radiados a Berlín, fueron enviados por correo especial para ser convenientemente estudiados. El día 13 de mayo, la documentación de Martin llegaba a la embajada inglesa y comprueban que los sobres han sido abiertos con insuperable maestría. Finalmente, la Casa López de Huelva, por encargo de la embajada inglesa, labra la lápida que todavía se encuentra en la tumba. El día 4 de junio, el periódico The Times publica en su lista diaria de caídos de guerra el nombre de W. Martin, mayor de la Real Infantería de Marina. Que la operación Cadáver fue un completo éxito lo prueba que el desembarco de Sicilia se llevó a cabo sin dilaciones, pero el verdadero efecto que ésta tuvo en Alemania no se conoció hasta varios años después de acabar la guerra. Cuando el oficial inglés encargado de examinar los archivos navales alemanes capturados descubrió los informes del mayor Martin, pensó en un principio que se trataba de un espía. En los archivos había copias fotográficas de las 2 cartas con sus correspondientes traducciones e informes del servicio secreto. 14 días después del hallazgo del cadáver, el diario de la Kriegsmarine certificaba definitivamente la autenticidad de los documentos, llegando a la conclusión de que el principal asalto aliado se realizaría entre Cerdeña y Grecia. Efectivamente, el alto mando alemán ordenó la fortificación de extensas zonas en Grecia, sobre todo en las playas entre Cabo Orosos y Kalamata. En junio, una escuadra completa de dragaminas fue enviada desde Sicilia hasta Grecia, además de varias divisiones, entre ellas una acorazada. El mismo Hitler debió ver posiblemente la documentación de Martin, pues el gran almirante Dönitz escribió en sus diarios: El Führer no está de acuerdo con que el punto de invasión sea Sicilia. Según su opinión, los documentos anglosajones capturados en España confirman que el desembarco será dirigido contra Cerdeña y el Peloponeso. Era realmente uno de los mayores logros conseguidos por los servicios de inteligencia aliados contra la máquina de contraespionaje alemán en esta guerra. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland ist ein Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland ist ein
podemos entregarnos. Somos hombres de honor. Que permaneceremos aquí dentro. Cuando entren los rusos, vaciaremos los cargadores y reservaremos una bala para nosotros. Somos oficiales de las SS. No podemos sobrevivir aquí. Der Zusammenbruch seines Systems haben eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk gebracht. Die nutzlose Fortsetzung dieses Krieges und die Zerstörungen erschweren den Wiederaufbau. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk. Una cultura tras otra sigue corriendo para destruir todo lo que encuentra. Y los hombres aún se están matando entre sí en la creencia de que no son ellos, sino sus vecinos, los malvados. Sintonizas Noche de Historia y Misterio con Javier Ballesteros. No acaba aquí nuestro programa, pero sí el archivo tercero de los expedientes bélicos. Se quedan con 2 relatos de las 100 más famosas novelas: El pirata, de Lord Byron, y Escenas de la vida bohemia de Henry Murger. Enrique Jacobo Byron, Lord Byron, nacido en 1834, fallecido en 1884, es el primer poeta romántico inglés. Toda su vida es una larga historia de aventuras ininterrumpidas. Su genio, amigo del azar y la acción, queda muy bien representado en el poema El pirata, como en otros de igual tipo. Respecto al segundo de nuestros literatos de la noche, Henry Murger, nació en 1822 y murió en 1861. Fue un escritor francés de plena época romántica que supo trasladar a las páginas de esta novela, con gran vivacidad y realismo y con mucha ironía, la existencia de los artistas y escritores bohemios de la época que él mismo había nacido. El pirata de Lord Byron y Escenas de la vida bohemia de Henry Murger. Espero que les guste los 2 relatos. En 20 minutos, más o menos, estamos de nuevo con todos vosotros para dar buena cuenta de los créditos bibliográficos y de una buena despedida, como solo ustedes os merecéis. Venga, hasta ahora. Noche de Historia y Misterio. En Noche de Historia y Misterio, las 100 más famosas novelas. El pirata, Lord Byron. Conrado es un jefe pirata muy temido en todos los mares. Vive con sus gentes en una isla
que le sirve de refugio y de cuartel general. También tiene con él a su bella amada Medora. Un día llega a la isla una de sus naves. Le trae un mensaje secreto. Conrado lo lee y una vez leído dice a sus piratas: volved a vuestros puestos, preparaos a partir esta noche. Yo os mandaré en persona. Todos tienen en su jefe una enorme confianza. Conrado posee el don de mandar, un extraño poder de sugestión que nadie osa discutir. En su sonrisa de demonio hay una mueca de desdén que suscita a la vez emociones de ira y de temor. Al principio, Conrado no había sido un facineroso, pero el mundo le había engañado. Temido y calumniado, había comenzado a odiar al hombre y a pagarle la piedad y los remordimientos. Solo le quedaba un gran amor, Medora. Tal como dijera a sus hombres, sus bajeles parten aquella noche a toda vela. Va en busca de la escuadra del turco Pachá, que se guarece en otra isla. En la bahía de Corón, mientras tanto, están ancladas numerosas galeras. El Pachá Said da una gran fiesta. La noche se desliza en medio del desenfreno. De pronto avanza hacia el Pachá el esclavo encargado de guardar la puerta y le dice: un derviche escapado de la isla de los piratas desea veros. Hace el Pachá una señal al esclavo que conduce a su presencia a un encapuchado personaje, pero apenas ha tenido tiempo de saludarle cuando un resplandor creciente y un gran estruendo llenan el aire. Los piratas atacan las naves del Pachá y su fortaleza. Entonces el derviche se quita su capucha. Es Conrado en persona, que empuña su temible cimitarra. En unos momentos todo se confunde. El tumulto, las oscuras nubes de humo que producen el incendio y las antorchas, los gritos de espantos, el choque de los aceros que comienzan a cruzarse, los aullidos de los combatientes, todo da a aquella costa el aspecto de un infierno. Pero la lucha no dura demasiado. Los turcos de Said se sienten presas del terror y huyen derrotados. El mismo Pachá consigue escapar. Los piratas de Conrado lo incendian todo, y en el asalto el harén, su capitán, consigue salvar a Guinara, la favorita del Said. Cuando la victoria ya parece segura, es aquí que los piratas se ven atacados por numerosas tropas de refresco reunidas por el Pachá. Los hombres de Conrado se estrechan, cargan, retroceden, todo está perdido, defendiéndose en desorden hasta quedar aniquilados. El propio Conrado cae prisionero de Said, que le carga de cadenas y le encierra en una torre. Pero a la favorita Guinara, que odia al Pachá y que no olvida que Conrado le ha salvado antes la vida, consigue llegar hasta el jefe pirata. Le dice que acaba de asesinar a Said y que está libre. Una nave le espera en el puerto para conducirle a su isla. Mientras tanto, Medora espera angustiada a Conrado. Llegan algunos hombres de este, supervivientes de la derrota, y se lo relatan todo a la amada de su jefe. Medora cree a Conrado muerto y silenciosamente se encierra en su estancia. Pero cuando esto sucede, Conrado llega a la isla, desembarca y se llega a la puerta de su torre. Llama con fuerza a la puerta de Medora y nadie le responde. Nada anuncia que sea oído ni esperado. Derriba entonces la puerta y se encuentra con un cadáver de Medora, tendida en medio de manojos de flores. ¿Ha muerto de dolor o se ha quitado la vida? Conrado ha desaparecido. Sus gentes recorren la isla, registran las cavernas y los bosques. Todo es inútil. Pasan meses, pasan años. Conrado no ha vuelto a aparecer. Largo tiempo le lloran sus compañeros. A su amada le han elevado un hermoso monumento funerario, pero en cuanto a él, ninguna piedra consagrará su memoria. La historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad,
vida de la memoria, maestra de la humanidad, testigo de la antigüedad. Sintonizas Noche de Historia y Misterio. En Noche de Historia y Misterio, las 100 más famosas novelas. Escenas de la vida bohemia, de Henry Murger. En el París del romanticismo, los artistas y escritores vivían una curiosa y miserable vida bohemia. Entre esta especie de vagabundos voluntarios estaban los protagonistas de esta historia: el poeta Rodolfo, el músico Chaunard, el pintor Marcelo y el filósofo Colin. Los tres primeros amaban a sendas muchachitas de vida alegre, Mimi, Femia y Musette, respectivamente. Estas jóvenes, que lo mismo pasaban largas temporadas en el palacio de un aristócrata, que se emborrachaban y vivían en las buhardillas heladas de nuestros bohemios, tenían una moral bastante difusa, pero eran buenas en el fondo. Los cuatro amigos del cenáculo dejaban transcurrir su vida en una especie de alegre miseria, en lucha abierta con sus numerosos acreedores, a quienes burlaban con los medios más pintorescos. Se daban pantagruélicos banquetes en cuanto caía algún dinero en sus manos, y cambiaban de domicilio más frecuentemente que de camisas. No por gusto, sino porque así lo querían sus caseros. El tiempo, el trabajo, el orden, eran cosas que no tenían valor para ellos. Su vida se iba pasando entre sinsabores y fugaces satisfacciones. El amor de Rodolfo y Mimi fue el más turbulento de todos los que padecían los componentes del cenáculo. 100 veces se cansaba la muchacha de la penuria del poeta, 100 veces le abandonaba para ir en busca de otro amor más opulento y reposado, y 100 veces volvía a él arrepentida de su fuga. Otro tanto ocurría con Chaunard y Femia, con Marcelo y Musette, pero sin tanta intensidad como en el caso del poeta y Mimi, cuya historia sentimental se compuso desde desdenes y reconciliaciones constantes, de pasión brusca y separaciones más bruscas todavía. Un día, como había ocurrido otras veces, Mimi volvió a la buhardilla de Rodolfo, pero en esta ocasión venía derrotada, gravemente enferma. La tuberculosis la estaba consumiendo. La propia joven explicaba así su situación. Con la vida que llevo desde hace meses, no es extraño que me encuentre así. Tantas noches pasadas llorando, tantos días sirviendo de modelo en talleres sin fuego, la mala alimentación. Además, he querido envenenarme con la lejía y me han salvado, pero no por mucho tiempo, como veis. Yo no he sido nunca muy fuerte. Si me hubiera quedado tranquilamente al lado de Rodolfo, no estaría así. Todos los bohemios atendieron a Mimi. El músico vestía traje de verano,
porque había vendido su traje de paño para prestar dinero a Rodolfo. Colin se había desprendido de varios de sus queridos libros. Un médico examinó a Mimi y ordenó se la trasladase urgentemente al hospital. Así lo hicieron, después de una triste despedida. Durante varios días, los 4 amigos bohemios llevaron a la muchacha dulces y flores a su triste cama de hospital, hasta que un día supieron que había muerto. Un año después, cambiaron las cosas para los 4 del cenáculo. Marcelo, el pintor, había sido admitido en el salón y había vendido espléndidamente uno de sus cuadros. Schaunard y Rodolfo se presentaron al público, el uno con un álbum de melodías y el otro con un libro de versos, que obtuvieron extenso éxito. En cuanto a Colin, a quien nunca se le había conocido un amor, estaba ahora convertido en un acaudalado esposo. Daba reuniones en las que se comía y se bebía en serio. Las escenas de la vida bohemia habían fracasado, pero quedaba su recuerdo, su agridulce recuerdo.
Gracias por todo, queridos amigos. Un placer compartir una semana más este humilde programa con toda nuestra querida audiencia. Compartir la guerra no, ¿qué les vamos a decir de la guerra? Que debemos contarles lo que pasó o lo que ellos dicen que pasó, pero nada más. Decía Pablo Neruda: y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Al final, ¿quién ganó la guerra? La guerra. Aurora, créditos bibliográficos. Esta noche nos hemos apoyado en los siguientes libros y publicaciones. Créditos bibliográficos: Vietnam, las batallas definitivas, John Pimplott, de Ediciones Folio. La historia oculta del mundo, de Paul Ashehawk, Editorial Planeta. Campos de batalla, los conflictos más decisivos de la historia, de Richard Holmes y Martin Marix Evans, Ediciones Ariel. La sociedad de la mentira, de Tom Barnett Zenith, Planeta. Tecnología militar, guía ilustrada de fusiles, Ediciones Orbis. Secretos y misterios de la historia, lo que los investigadores todavía buscan resolver, de Reader Digest. Las 100 más famosas novelas por Enrique Sordo, El pirata de Lord Byron y Escenas de la vida bohemia de Henry Murger. Pues muy bien, muchísimas gracias por todo, que tengan una buena semana. Adiós. Gracias, Aurora. Hasta la semana que viene. Noche de Historia y Misterio regresará en 7 días. Feliz fin de semana. Feliz semana. Queden con Dios. Noche de Historia y Misterio @gmail.com. Fin del programa de hoy. Llega el silencio a Noche de Historia y Misterio. No es lo mismo el silencio que una voz silenciosa. Una voz silenciosa es el amigo del silencio que no habla, susurra. El silencio se hace voz y la voz silencio. Noche de Historia y Misterio regresará dentro de 7 días.
$10 was very serious. Noche de Historia y Misterio es un programa de radio escrito y dirigido por Javier Ballesteros. La dirección del mismo no se hace responsable de opiniones, ideas o comentarios de nuestros invitados, así como de los colaboradores. Noche de Historia y Misterio regresará dentro de 7 días. $10 was Noche de Historia y Misterio.